Empezamos con nuestro compromiso político, nuestra propuesta política para transformar la sociedad. Recuerden que aquí en este mismo tablero pusimos hace un poco los retos que asumimos cuando ya vamos para el sistema educativo. ¿Qué significa que lleguen, que entren, que permanezcan, que disfruten y que continúen para el próximo nivel? Describimos la complejidad del sistema, cuántos estudiantes, cuántas sedes, cuántas maestras y maestros, y dimos una muy buena información. Y ahora entonces, entonces ¿cómo se hace todo esto? Pues el título que le ponemos a todo este proceso de llegar a esas instituciones y empezar a trabajar allá adentro se llama la ruta de la calidad. Me equivoqué porque yo no debería decir solamente llegar a trabajar allá adentro. Recuerden que tenemos la obligación de incorporar a toda la comunidad en todo este proceso. No es solamente la institución educativa, sino toda la comunidad. Y lo primero que hicimos fue firmar, escribir, establecer de manera pública 119 pactos por la calidad de la educación en 119 municipios. 117 no certificados. Y dentro de los certificados, 2 municipios dijeron, nosotros también queremos firmar pacto por la calidad. Es decir, de 125, 119 municipios empezamos a hablar un lenguaje común y les voy a describir las condiciones. Pero antes quiero hacer una observación que hace parte de todas estas polémicas naturales en el mundo de la política y de lo público. Si ustedes van hoy de manera aleatoria a un alcalde o alcaldesa electo o gobernador y le preguntan ¿cómo le va a su municipio en las pruebas saber? Es muy altamente probable que no tengan ni idea. Y eso no es porque sean ignorantes, sino porque no hace parte de las preocupaciones de los gobernantes. Si ustedes le preguntan, ¿y el plan de decenal cómo le ha ido aquí en este municipio? Es muy probable, y no solamente municipio, sino gobierno departamental, que digan, no tengo ni idea. Y a propósito del índice sintético de la calidad de la educación, el nuevo indicador que creó el Ministerio de Educación este año, que es bien interesante, ¿cuántos saben? Probablemente muy poquitos. Ya deben haber tenido algún tipo de inducción al tema, pero eso no hace parte de los proyectos políticos. Entonces, esta es una discusión que muchas veces no tiene bases, que son emocionales, repetir una frase, pero sin el rigor. Y eso es muy importante que se empiece a dar y estoy seguro que va mejorando y es parte del proyecto de país. Recuerden, por ejemplo, que ahora el gobierno nacional habla de Colombia la más educada en el 2025, si mi memoria no me falla. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a trabajar municipio por municipio. Los reunimos, nos sentamos a ver y lo que yo acabo de decir, que muchas veces no se sabe, pues lo ponemos como una línea de base. Vamos a empezar a trabajar desde acá. Una primera condición que en todas partes se conoce, ¿cómo está la infraestructura educativa? Eso quiere decir la parte física de las construcciones, la infraestructura digital, que es muy importante y que en todas partes hay preocupación por cómo se llega y cómo nos conectamos al mundo. Identificamos la infraestructura educativa con alcaldes, alcaldesas, trabajamos para empezar a fijar prioridades dentro de ese desarrollo. No lo hacemos nosotros, sino que nos sentamos juntos a discutirlo. Con todos miramos los indicadores. ¿Cuántos estudiantes se salen del colegio? ¿Cuántos estudiantes se salen en 9º y no continúan estudiando? ¿Cómo nos fue en las pruebas saber en 10º y en 11, pero en 3º, 5º y 9º? Todos tienen pruebas saber. Índice de calidad, que el índice sintético de la calidad, los ponemos. Eso no existía, de hecho, arrancamos en el 2012 empezando a construir todo esto. Identificamos cuántos se salen, repito, cuántos repiten, cuántos se gradúan, para dónde van todo ese grupo de estudiantes. Toda esa cantidad de indicadores de información básica la convertimos en una línea de base para empezar a discutir y para poder hacer seguimiento alrededor de estos temas. Todo esto nos involucra alcaldías, a los rectores y las rectoras y toda la comunidad educativa empieza a ser reconocida por toda la comunidad acerca de cuáles son los retos y lo ponemos público y todos estos pactos los firmamos abiertos para que toda la comunidad empiece a pensar cómo vamos nosotros acá. Dentro de las recetas tradicionales, que es cierta, pero que es prácticamente imposible o muy pocos lugares se cumple dentro del mundo de la educación pública con todas las condiciones que nosotros tenemos, siempre se dice es muy importante que la familia tenga conocimiento del rendimiento o de la condición del colegio. Esa es una información muy elaborada para muchas personas
Y en muchos lugares nadie tiene ni la más mínima idea de qué está pasando. Nosotros empezamos a hacerlo público y vamos generando la conciencia de que la comunidad participa en todo esto. Pacto, indicadores, retos, colegio por colegio. Y empezamos a hacerle seguimiento. Un plan de seguimiento todos los años en todas las regiones. Antioquia, recuerde que tiene 9 regiones. Esos 125 municipios están sobre 9 regiones. Y hacemos la ruta de la calidad. Y nos vamos acercando más. Primero esa línea de base y vamos verificando los programas que tenemos, a dónde vamos llegando, cómo vamos llevando las cosas. Es un proceso dispendioso que obliga a un esfuerzo extraordinario de la cantidad de personas que trabajan en la Secretaría de Educación. Muchas de las cosas que no se ven acá requieren una estructura, un grupo de gente comprometido con hacer que las cosas funcionen, organizar. Esto es un lío muy grande en términos de la organización de la educación, para que puedan llegar a tiempo al colegio y para que tengamos lo que les voy a explicar aquí a continuación. Y de todas esas instituciones educativas, de esos colegios, recuerden, yo mencionaba que en Antioquia tenemos 420. De esos 420, hay 185 que nosotros miramos las pruebas y sabemos que estamos en problemas, están en un nivel muy bajo. Y empezamos a ponerles una lupa. O sea, nosotros vamos llegando a la institución, vamos trabajando, vamos desarrollando las capacidades, nos vamos poniendo retos y el trabajo pues es monumental, como ustedes pueden ir descubriendo. Pero empezamos a hacerlo y lo vamos llevando y eso es parte de nuestra ruta de la calidad y de nuestro seguimiento. Esa ruta de la calidad, pues como mencionaba anteriormente, cuando describíamos maestras, maestros, escuela, etcétera, nosotros tenemos una primera tarea y es lograr que nuestros estudiantes, fundamentalmente niños y niñas, lleguen a alguna institución educativa, que lleguen. Ya después vemos cómo entran y qué pasa, pero tienen que llegar y los tenemos que poner allá. ¿Y cómo hacemos para que lleguen? Es bien complicado. Para un sector de nuestra sociedad, privilegiados, nosotros los que hemos tenido acceso a una educación de calidad y en diferentes instancias, parece la expresión que a mí me gusta utilizar, una trivialidad. Pues todo el mundo quiere ir a estudiar. No. Al comienzo nosotros planteamos como uno de nuestros grandes retos que era la síntesis: estudiar vale la pena. Para muchas personas, para muchas familias, la educación hoy no es un reto. En este país nuestro que hemos visto violencia, ilegalidad, tantas cosas, lo que se ha destruido, y nosotros no lo hemos descubierto, y aquí lo vemos de manera palpable, es cuánto se ha disminuido el valor de la educación. Cómo la riqueza fácil, la ilegalidad, la corrupción y la violencia se convirtieron en alternativas para muchas personas. Eso va de cuenta de todo este sistema que vemos acá. De eso no se habla habitualmente en Colombia. Pero entonces tenemos que llegar y hacer que lleguen, que quieran ir. Eso es muy importante. ¿Cómo hacemos? Aquí está la primera condición. Pues que haya transporte para llegar. Básicamente donde hay el tema es urbano, en principio, en el departamento de Antioquia, los chicos y chicas que están en un contexto urbano pueden llegar caminando o algún medio de comunicación relativamente sencilla. En Medellín, básicamente cualquier niño o niña llega caminando a su colegio, escuela, a donde vaya a estudiar. Pero en esta Antioquia, donde teníamos más de 2.900 instituciones educativas de difícil acceso, que ya significa no utilizo una palabra que podría, muy contundente, muy difícil, llegar hasta allá. Nosotros tenemos que garantizar que llegan. Eso lo hacemos con las alcaldías. Alcalde comprometido, hicimos el pacto y vamos a mejorar y vamos a garantizar esas condiciones. Pues hemos logrado que 114.000 estudiantes, niños, niñas, lleguen a su escuela. Eso se necesitan lanchas, chivas, camiones, burras, todo tipo de condiciones para llegar. Y no es un chiste el que estoy haciendo, es de ese difícil acceso logramos que lleguen. Y lo trabajamos, repito, con las alcaldías. Eso es un tema importante en nuestros pactos. Y cada estudiante, cerca de 500.000, de los menores, porque dentro de todo ese mundo de 544.000 estudiantes que nosotros tenemos, hay mayores que están volviendo a la escuela, tienen que tener una póliza escolar. Cualquier accidente que ocurra con nuestros estudiantes, pues es una responsabilidad muy grande del Estado en las instituciones de educación pública. Esto es clave. Cuando la familia dice, bueno, me pueden llevar el niño o la niña hasta el colegio o hasta la institución, ya es un motivo para decir para que vaya. Si no le toca llevarlo y tiene que hacer de su plata, pagar todo eso, eso es un obstáculo. Alimentación escolar. ¿Para cuántas familias en el departamento de Antioquia el que su niño o su niña pueda comer
recibir un desayuno con las mejores condiciones es un aliciente para que vayan a la institución educativa. La pobreza rural en Colombia es dramática. Nosotros sabemos que esta es una sociedad profundamente desigual, pero en el sector rural, por ejemplo, donde están todas esas escuelas de difícil acceso, la alimentación es un punto muy importante. En Antioquia tenemos orgullosamente un programa que viene desde hace muchos años, Maná, que se viene perfeccionando, pero nosotros somos capaces de darle una alimentación a los niños y las niñas de primaria de todo el departamento de Antioquia, cerca de 348.568 estudiantes al año que comen bien cuando llegan a la institución. Ese es un atractivo. Otro, el calendario escolar, puesto así, con un número 52.000 estudiantes acá, suena extraño. Nosotros estamos acostumbrados a que el año escolar termina en diciembre tal fecha, o en noviembre en tal fecha, y empieza en enero tal fecha, en el calendario que nosotros tenemos en Antioquia, que es tipo A. Ríanse ustedes el problema que encontramos cuando descubrimos que cerca de 50.000 estudiantes estaban regados por todas partes y para empezar su escuelita a funcionar se demoraba 3, 4, 5 meses. Entonces esas familias dicen, pero ¿para qué mandamos los niños a las niñas a estudiar allá si no hay maestros, no llegan, no arrancan, no empiezan? Lo pusimos de manera uniforme. De nuevo suena fácil, pero esa cantidad de trabajo es muy grande para que todos arranquen el mismo día a estudiar, donde estén en el departamento de Antioquia. Ese es un gran logro de nosotros. Lo digo de nosotros como sociedad en Antioquia y nosotros como gobierno. Organizar eso es un tema grande. Infraestructura. Uno de los temas que más atrae a las familias es cuando la escuelita, pongámoslo en estos términos, es linda, muy bonita. Eso es muy importante porque las familias dicen, va para este lugar tan especial. Eso no es cualquier bobada, es muy importante porque nosotros hablamos de dignidad, de capacidad y ese reconocimiento de la dignidad. Cuando dicen, venga para esta escuela que es lo más bello que tenemos nosotros acá, lo más bello para los más humildes, las escuelas bien bonitas, es un atractivo para que esas familias dicen, qué bueno que mi niño o mi niña vaya a ese lugar tan especial, donde tiene el transporte, donde tiene la alimentación, donde arrancan a tiempo y es lindísimo. Y entonces tienen los kits escolares, el morral, los cuadernos. Está la infraestructura digital que estamos llegando a tantas partes, que es un lío, que es una tarea que tenemos que hacer todos nosotros en Colombia. Y dentro de todo esto, hay esta componente que es nueva, que es buen comienzo. Recuerden, el sistema público de educación formal arranca a la edad de 5 años, en grado 0. Se llama transición. Entonces, ahí es donde empieza formalmente la educación, pero nosotros sabemos, y quienes hemos sido privilegiados y en tantas partes, los niños y las niñas empiezan su desarrollo mucho antes, no antes de los 5, no es a los 5 años que empiezan, y ese es uno de los factores más profundos de la desigualdad que nosotros tenemos en nuestra sociedad, porque los más humildes, o en muchos espacios no hay posibilidad de empezar antes de los 5 años, entonces hay una diferencia gigantesca en quien tiene recursos y capacidad que uno que está sujeto a la educación pública. El programa Buen Comienzo es empezar de 0 a 5. Eso habitualmente estaba en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y poco a poco se está convirtiendo en parte del proyecto educativo. Es bien importante, nosotros estamos atendiendo ya cerca de 54.100 niños, niñas en esa etapa que empieza desde la lactancia, empieza con la educación de la familia, para que empiecen a llegar a esos lugares, a los centros de desarrollo infantil, a los espacios que tenemos en los hospitales, a las ludotecas, a todos esos espacios para que empiece ese proceso de formación, aprestamiento de acuerdo a la edad en que están los niños y las niñas. Hemos formado cerca de 3.200 maestras, maestros que tienen una capacidad distinta dentro de este programa. Nos articulamos con programas del Gobierno Nacional, de 0 a Siempre, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la última palabra que digo es aliados. En todo esto que nosotros hacemos hay una gran cantidad de instituciones no públicas, no del Estado formal como somos nosotros, que participan en diferentes instancias, que ayudan en todos estos puntos, están poniendo un granito de arena. El sector solidario, por ejemplo, es uno muy importante. Los que son las cooperativas y de qué manera llegan a todos estos diferentes espacios. La articulación que hacemos con diferentes instituciones por todos lados. Esto es una de esas, estas son los aspectos fundamentales de esa respuesta. Nosotros queremos que lleguen, que quieran, que puedan y que los pongamos a la entrada de la institución educativa. Después continuamos con, una vez que están allí, ¿qué pasa de ahí para adentro? Pero eso será otro capítulo.